Hola, buenas noches. A continuación les haré un breve resumen de todas las unidades vistas en la cátedra de transmisión de datos en la modalidad Sayabet, Universidad Fermín Toro, dictada por el ingeniero Oscar Pereira. Para todos ustedes, Ivonne Hernández. Ok, seguidamente los puntos a desarrollar van a ser los siguientes. Por la unidad 1 tenemos qué es la transmisión de datos y sus fundamentos, comprensión de datos, su funcionalidad, qué es el control y detención de errores y cada uno de sus tipos. Seguidamente por la unidad número 2 tendremos la teoría de colas, cada uno de sus tipos, qué es la conmutación y de igual manera sus tipos, la ingeniería de tráfico, de igual manera su definición y sus usos. Por la unidad número 3 tendremos la SS7, sistema de señalización 7, usos y cada una de sus aplicaciones, y ya como último, unidad 4, tenemos la RDSI y cada una de sus funcionalidades. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ella define la transmisión de datos como la acción de cruzar datos. Esta a través de un medio de telecomunicaciones desde un lugar que son originados hasta otros en el que son recibidos. Seguidamente, en los fundamentos de la transmisión, tenemos que todos los equipos digitales, computadoras, terminales, entre otros, operan utilizando un número fijo de dígitos para representar un elemento fijo de datos. Seguidamente, en un computador, por ejemplo, el número puede ser de 8, 16 o 32 bits, representando los datos que requieren mayor precisión mediante varios de esos elementos. Ok, en la detención de errores debemos tener en cuenta que cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que contenga algún error. Seguidamente, ¿cómo lo detectamos? Evidentemente, añadimos un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe ser reconocido e interpretado tanto por el emisor como por el receptor. En la comprobación de paridad, añadimos un bit al bloque de datos. Por ejemplo, si hay un número par de bits 1, se le añade un bit 0 de paridad, y si son impares, se le añade un bit 1 de paridad, pero puede ocurrir, ojo, que el propio bit de paridad sea cambiado por el ruido, o incluso, si así se puede decir, que más de un bit de datos sea cambiado, con lo que el sistema de detección fallará. Luego tenemos en la detención de errores la comprobación de redundancia cíclica. Este transmite un bloque de n bits en el cual el emisor le sumará los bits necesarios para que n más k sea divisible por algún número conocido tanto por el emisor como por el receptor. Este proceso se puede hacer bien por el receptor, este proceso se puede hacer bien por software o bien por un circuito hardware, que es evidentemente más rápido y más accesible. Es posible no solamente detectar la distorsión debida al ruido, sino también corregir el mensaje al usar un codificador apropiado y mostrar la presencia del ruido en el canal. El siguiente modelo a continuación es el cual podemos evidentemente observar cómo se hace este tipo de detención. Transmisor, codificador, el canal por el cual el ruido va a ser interpretado, el codificador y finalmente el receptor. Seguidamente, en el control de errores, se trata de detectar y corregir los mismos aparecidos en las transmisiones. Puede haber dos tipos de ellos. Uno, tramas perdidas, cuando una trama enviada no llega a su destino, y como segundo tenemos tramas dañadas, en la cual cuando llega una trama con algunos bits erróneos. En uno de los tipos tenemos la ARQ con parada y espera. Ella radica en la técnica de control de flujo de parada y espera. Consiste en que el emisor transmite una trama y hasta que no recibe la confirmación del receptor, ella no va a enviar la siguiente. Como segunda tenemos la ARQ con rechazo selectivo. El receptor debe tener un buffer para guardar las tramas recibidas tras el rechazo de una dada. Seguidamente, hasta ella poder recibir de nuevo la trama rechazada, y debe de ser capaz de colocarla en su lugar correcto. El emisor debe de ser capaz de reenviar tramas fuera de orden. En el control de errores tenemos, en cuanto a los tipos, la ARQ con adelante atrás. Cuando la estación destino encuentra una trama errónea, ella la devuelve una confirmación negativa
y rechaza todas las tramas que le lleguen hasta que recibe otra vez la trama antes rechazada, pero en buenas condiciones. Al recibir la estación fuente una confirmación negativa de una trama, sabe que tiene que volver a transmitir esa trama y todas las siguientes. La comprensión de datos consiste en sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se guarda el archivo, entre los cuales destacan las siguientes funciones a continuación: para código de series largas que luego codifican en formas más breves. Por otro lado, algunos algoritmos como el algoritmo de Huffman examinan los caracteres más repetidos para luego codificar de forma más corta los que más repiten. Otros como el LZW construyen un diccionario con los patrones encontrados a los cuales se hacen referencia de manera posterior. Y como último, la codificación de los bytes pares es otro sencillo algoritmo de comprensión muy fácil de entender. La teoría de cola es utilizada para la optimización de sistemas en que interactúan dos procesos normalmente aleatorios: un proceso de llegada de clientes entre comillas y un proceso de servicio a los clientes, cierro comillas, en los que existen fenómenos de acumulación de clientes en espera de servicio y donde existen reglas definidas en las cuales van a ser prioridades para la prestación de servicio. En cuanto a la teoría de cola, tenemos los tipos: sistemas de servicio comercial, sistemas de servicio de transporte, sistema de servicio interno en la industria de negocios y sistema de servicios local. En cuanto a la conmutación, tenemos que es una técnica que nos sirve para hacer un uso eficiente de los enlaces físicos en una red de computadoras. Aquí podemos observar cómo es el proceso de una red de conmutación en el siguiente gráfico. En los tipos de conmutación tenemos la de circuito, lo cual es una comunicación mediante un camino dedicado entre dos estaciones, que contiene tres fases: establecimiento del circuito, transferencia de datos, desconexión del circuito. Debe haber capacidad de conmutación y capacidad de canales para establecer la conexión. Y ya como último, debe tener inteligencia para establecer una ruta. Seguidamente, como otro tipo de conmutación, tenemos la conmutación de paquetes, en la cual no existe reserva de recursos. Los datos se transmiten en trozos denominados paquetes y un nodo no puede reenviar un paquete hasta que no ha sido completamente transmitido por el nodo anterior. Acá un breve esquema de cómo se realiza la conmutación de paquetes entre red de ordenadores. Luego tenemos la ingeniería de tráfico, lo cual es el proceso de distribuir sobre toda la topología de la red el tráfico circundante, con el fin de evitar congestiones y enlaces saturados. La mejora de la utilización de la red no implica necesariamente que se obtenga el mejor camino para toda la red, pero sí el mejor camino para un determinado tipo de tráfico, resaltando además que en ausencia en ingeniería de tráfico, el flujo IP sigue siendo el camino más corto, ignorando rutas alternativas con mejores prestaciones a través de la red. Esto conduce evidentemente al congestionamiento en enlaces fuertemente cargados, mientras que otros enlaces permanecen subutilizados. Una red con ingeniería de tráfico basado en MPLS tendrá los enlaces igualmente cargados, lo que da como resultado una red con mayor robustez contra los picos de tráfico y unas mayores prestaciones globales. Seguidamente corresponde al sistema de señalización 7 y es definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como la norma de procedimientos y protocolos por los que los elementos de red en una red telefónica pública conmutada PSTN intercambian información en una red de señalización digital para efectuar el establecimiento de llamada inalámbrica a un celular y de línea fija, el encaminamiento y control. Mediante el uso de este sistema por canal común es el más utilizado en telecomunicaciones públicas porque soporta la señalización de abonados telefónicos, analógicos y digitales, mejor conocida como la Red Digital de Servicios Integrados RDSI. Todo en la red de telecomunicaciones se basa en la señalización, establecimiento de llamada, conexión, desmontaje y la facturación. Seguidamente tenemos la RDSI, Red Digital de Servicios Integrados. Es aquella que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces
Normalizadas, una tecnología prometedora la cual nos ofrece las siguientes funciones: acceso a través de interfaces normalizados, conectividad digital extremo a extremo, conexiones por conmutación de circuitos AN por 64 kbps, seguidamente la incorporación de elementos de conmutación de paquetes. Una última, tenemos la utilización de vías diferentes para el envío de la señalización y la transferencia de información, lo que confiere el sistema en su conjunto de una gran flexibilidad y potencia. Y ya para culminar este breve resumen en la cátedra de transmisión de datos, tenemos que las redes en el sector de las telecomunicaciones es un amplio espectro en el cual podemos evidenciar protocolos, enlaces, los cuales nos van a permitir un uso eficiente de las mismas. Ok, de esta manera he llegado al final del resumen en la cátedra de transmisión de datos, esperando que sea de gran ayuda y de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Ivonne Hernández.